El Talón de Hierro. Hoy hablaremos del rol que tuvo la obra del gran marxista peruano José Carlos Mariátegui en el surgimiento de la sociología latinoamericana. Y para ello tenemos una invitada de lujo, María Fernanda Beigel, doctora en Ciencias Sociales y especialista en Sociología de la Ciencia. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo llegó a tu vida la pasión por las ciencias sociales, por la investigación? ¿Cómo fue que decidiste dedicarte a esto? Mira, normalmente podrías decir las ciencias sociales aparecen como una vocación. En el caso mío, desde que estaba en la escuela secundaria como militante estudiantil, siempre me interesó la historia y la sociología, y me decidí muy pronto por la sociología. Y bueno, y después a lo largo de la carrera cada vez más lo que quería era investigar. Así que también en una transición que tenía que ver con el tipo de marxismo al que yo fui adhiriendo y del que me fui desprendiendo, en ese marxismo crítico creo que la investigación para mí era clave, ¿no? ¿Ya en ese momento te encontraste con las obras de José Carlos Mariátegui? No, porque al comienzo de la carrera prácticamente mi principal interés dentro de los marxistas latinoamericanos estuvo puesto en Agustín Cueva, que es un ecuatoriano, un marxista bastante heterodoxo ecuatoriano, y ya prácticamente al momento de recibirme, con Arturo Roy como director de mi tesina, que fue sobre Agustín Cueva, él me propuso trabajar sobre Mariátegui. Fue a través de Roy. Claro. ¿Podrías contarnos quién fue Carlos Mariátegui y cómo llega a convertirse en una figura tan importante para el marxismo en Latinoamérica? Mira, la respuesta no es fácil, porque si vos me preguntás a mí hoy quién fue José Carlos Mariátegui, fue un sociólogo. Es de las cosas que en los últimos años, cuando volví a Mariátegui, fue para tratar de mostrar eso, ¿no? Que es el padre de la sociología latinoamericana. Pero claro, un sociólogo totalmente autodidacta, que no, prácticamente empezó y no pudo terminar la secundaria. En realidad, si vos me preguntás quién fue en cuanto a su práctica cotidiana, un periodista, un crítico de arte y un militante, y es polifacético Mariátegui, ¿no? Pero bueno, sobre todo es creo yo, la como materialización de los inicios del marxismo latinoamericano, un marxismo enraizado. Entonces realmente representa muchas cosas y fue fundamentalmente un indigenista. Así que sería muy polifacética la definición, pero si vos te preguntás qué hacía, era un periodista básicamente. Contaste que llegaste a él a través de la investigación sobre Amauta, sí. esta revista emblemática de toda su época, ¿no? Y su trabajo durante muchos años. También has escrito que Amauta no era solo una revista, sino que tenía una ramificación editorial en diversos países de América Latina. ¿Cómo ves hoy el impacto o el trabajo que tuvo esa revista en esa formación o esa concatenación de un pensamiento tan polifacético como el que venías contando? Mira, tuvo un papel fundamental, más allá de la sociología latinoamericana, en el campo intelectual latinoamericano, porque cuando nace Amauta, que es 1926, está en pleno desarrollo las vanguardias estético-políticas en América Latina. Son vanguardias que tienen tanto de estéticas como de políticas, o sea, realmente aparecen en un momento donde el campo intelectual empieza a diferenciarse. Entonces Amauta primero construye una red intelectual en toda América Latina. Por primera vez hay entre los distintos grupos de vanguardistas mexicanos, de Chile, de distintos países, un contacto epistolar y un contacto editorial, porque la red editorial hacía que la revista Amauta llegara lento, porque iba mayormente todas estas cosas por barco, aunque ya empezaron a haber correos aéreos. Y obviamente el intercambio hacía que esas personas escribieran en la revista y pudiera tener representación de toda la región. Entonces consolida el campo intelectual y va consolidando distintos elementos de ese campo artístico también, a nivel de las vanguardias del muralismo. O sea que tiene un papel realmente fundamental en cuanto al salto que se da del modernismo hispanoamericano a la vanguardia.
Y yo agregaría que ahí en esa revista se produce el famoso debate de 1928, que es el del Madrid Meridiano Intelectual de Hispanoamérica, que se produce en la revista y que corta completamente con la tradición más hispanista, ¿no? Es desde ahí cuando probablemente podemos empezar a hablar del latinoamericanismo a nivel cultural e intelectual. Antes el modernismo hispanoamericano, como lo dice el nombre, todavía tenía el referente de España muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces cumplió un papel de consolidación del campo latinoamericano, sí. ¿Eso tenía algún tipo de correlato en la propia teoría marxista de Mariátegui y los debates de la época? Claro. En relación a los hilos que tenía precedentes, ¿no? Lo que era, a lo mejor, no sé, Juan B. Justo, estoy pensando en algunos, los orígenes del socialismo latinoamericano y cómo pueden cambiar a partir de esos años. La pregunta es interesante porque en realidad parece que con Mariátegui vos tuvieras una faceta más política de desarrollo del marxismo y de un partido y de la organización que también estaba reflejada en un diario, ¿no? Que era Labor. Y por el otro lado, una faceta de él de crítico de arte, de dinamizador cultural, de la red editorial. Enseguida te diría, porque veo que siempre había alguna vinculación entre ambos, pero este papel de él en el campo cultural y en la revista y las redes editoriales latinoamericanas también lo vinculaban con redes que eran redes, el propio Samuel Glusberg, sobre el que trabajó mucho Horacio Tarcus, con redes que son no solo críticas dentro del marxismo, sino que en una línea de estudios artísticos y culturales. De hecho, su visión sobre Trotsky es la visión del Trotsky crítico de arte también. O sea, sus comentarios sobre Trotsky más importantes tienen que ver con los escritos artísticos de Trotsky. Es decir, que él se vincula con el movimiento comunista internacional en los grandes temas de discusión, la raza, la clase, todo lo que estaba en discusión, pero también en el campo cultural. Y como siempre, más que un heterodoxo, Mariátegui era un hombre que no tenía una ortodoxia enfrente. Entonces él respondía a las realidades que quería analizar sin ataduras ni a la ortodoxia ni a oponerse a través de una heterodoxia, sino simplemente a través de lo que él veía con su lente social, político y cultural. Entonces, a nivel cultural y a nivel político, él podés encontrar muchas congruencias, pero al mismo tiempo, por su misma posición respecto a la autonomía del arte, su vida amautiana iba por un lado y su vida política circulaba por otro, ¿no? A pesar de que había vasos comunicantes, pero eran dos caminos que él seguía diferenciados. Bueno, en estos caminos y vasos comunicantes también has trabajado mucho en el último tiempo la hipótesis de que justamente también allí surge un pensamiento sociológico latinoamericano vinculado a Mauta y la publicación también de lo que va a ser uno de sus primeros libros, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Cómo crees que se concatena con lo que venimos charlando, pero por qué a la vez le das un valor, no quiero poner palabras que vos no le has dicho, pero de alguna forma no sé si como una suerte de génesis o fundacional de la sociología latinoamericana? ¿Por qué lo ves en ese sentido? Mira, la sociología latinoamericana como tal, ni siquiera estudios sobre la región latinoamericana, pero cátedras de sociología, las primeras, la emergencia de las primeras cátedras, cuando no había ni institutos ni escuelas de sociología, desde 1890 hasta por lo menos 1940-45 no tenés institutos formales de investigación sociológica, rondaba en torno a una serie de discusiones con las que Mariátegui se involucra. Por ejemplo, con García Calderón, que sería el sociólogo peruano por excelencia, él discute a través de sus 7 ensayos esta idea de cómo se define la realidad nacional. ¿Qué es la realidad nacional? Y es una pregunta completamente sociológica, ¿no? Y frente a esa pregunta aparece lo latinoamericano como necesario porque, claro, todo el proceso de conquista y colonización define las estructuras de dominación que tenemos, entonces recurre a los estudios coloniales. Ese sería el primer trazo, que es el origen de lo que bastante tiempo después va a ser el método histórico estructural. Aníbal Quijano, de hecho,
toma Mariátegui para desarrollar el método histórico estructural. Y después, si vos vas a los años 60 y decís, ¿qué hacía la sociología crítica típica de los 60? A esa realidad nacional la trabajó con la categoría de formación social o modo de producción, o con la idea de heterogeneidad estructural. Es como de los hallazgos más importantes de la sociología de la época. ¿Y qué hizo Mariátegui? Aunque no lo llamó heterogeneidad estructural, él dijo, el Perú tiene una estructura que contiene 4 modos de producción y que conviven conflictivamente y que son distintas temporalidades incluso. La comunidad indígena, todo lo que es, las empresas transnacionales que había en el ámbito de la minería y la servidumbre que se desarrollaba en esos ambientes de los campamentos mineros. Después el gamonalismo, que era la expresión regional de los terratenientes y de un tipo de dominación más rural, y la burguesía costera, que generaban el incipiente capitalismo peruano. Y eso es lo mismo que en los años 60 se llamó heterogeneidad estructural. Entonces, tanto por el análisis económico, político y social como por el método histórico estructural, Mariátegui presagia lo que va a ser después la sociología de los años 60, ¿no? Dentro de esos estudios que hace la revalorización del indigenismo, los debates que va a tener en la época, una particularidad de Mariátegui va a ser la formulación y el planteo de que un cambio social está indisolublemente ligado a una revolución socialista, al surgimiento de un socialismo indoamericano. ¿Cómo ves vos ese aspecto, digamos, esa vinculación entre su pensamiento político-sociológico, si se quiere, y esos debates más estratégicos, ¿no?, hacia el movimiento comunista internacional en su época? Sí, justamente el indigenismo es ese articulador de su proyecto político, cultural y de su sociología también, porque cuando él vuelve de Italia, Mariátegui estuvo exiliado, ¿no? Sale en el 1919, vuelve en el 23. Y si vos me preguntas qué Mariátegui vuelve de Italia, vuelve un Mariátegui ordinovista, un Mariátegui, no digamos gramsciano, por muchas razones sería largo de hablar de eso, pero son dos figuras contemporáneas, que no hay una influencia de uno sobre el otro, pero sí son muy análogas, ¿no? Ordinovista sería por el orden nuevo, que es el periódico que Gramsci forma parte del equipo de dirección, pero que fue como la expresión máxima de todas las tomas de fábricas en Turín entre el 19 y el 21 que Mariátegui vive. Él vuelve como con esa mentalidad, que es un marxismo bastante movimentista, ¿no? Vuelve con esa idea, pero es un marxismo bastante europeizado. Al llegar en el 23 empieza un proceso de observación de las comunidades indígenas y de la rebelión del campesinado indígena en el Perú. Y de esa observación, que se ve perfectamente, porque toda su obra son pequeños escritos periodísticos, que se ve en una columna que se llamaba Peruanicemos al Perú, empieza a derivar en que empieza a observar que el sujeto de la revolución era el indígena. Y él no se pregunta mucho ni tiene muchos problemas en reconocerlo, ni simplemente dice: nosotros no tenemos mucho proletariado, esto es lo que tenemos nosotros, 3/4 partes de la población es indígena. Entonces empieza a observar ese sujeto y lo empieza a concebir como el sujeto de una revolución, que además es una revolución de largo plazo, no era una toma del poder de tipo leninista, se le imaginaba como una revolución espiritual también. Entonces, frente a eso empieza a armar ese proyecto de socialismo indoamericano, que es un socialismo, primero con un sujeto bastante diferenciado, que no eran solo los indígenas, era siempre un frente unido. Y por el otro lado, ese sujeto que era el indígena, que tenía que ser el sujeto de la revolución, era además un sujeto que tenía como una doble subalternidad de raza y de clase, y él la ve. Entonces, bueno, eso permite un desarrollo de su marxismo, de sus tesis sobre la raza, y eso se vincula totalmente con esa sociología que él está tratando de desarrollar, ¿no? Por eso, dentro de los 7 ensayos, hay 7 ensayos. El más grande es el de la literatura, que te demuestra que él era básicamente un crítico literario, artístico. Pero el principal es el problema del indio, el problema del Perú para él, ¿no?
las interpretaciones posteriores, de la segunda mitad del siglo XX, se retoma por un lado la lectura de Mariátegui, pero también se ha tomado mucho el indigenismo, separándolo completamente, digamos, como uno, si se quiere, un reflejo inverso de lo que pasaba antes, como casi negando su condición de clase, o el enfoque, si se quiere, más económico que tenía Mariátegui sobre el problema indígena. ¿Cómo ves hoy en el presente, o qué hilos de continuidad se pueden trazar en esa problemática que observó Mariátegui de la opresión de nuestros pueblos originarios y demás, y los debates que atravesaron el siglo XX? ¿Qué se puede revalorizar de Mariátegui hoy? Mira, siempre que me han preguntado ese punto, para mí la respuesta es bastante simple. Mariátegui en los años 20 es, yo diría, el único que se da cuenta que es un indigenista, que no es indígena. Él era mestizo, igual era propiamente mestizo, ¿no? Hijo de Amalia Lachira, que era indígena, y de un hijo de inmigrantes españoles. Así que no era un cholo él, meramente cholo, mestizo, cholo. Era un mestizo de madre indígena, ¿no? Ahora, él se da cuenta, como muy pocos, que él no es indígena. Por eso dice en ese ensayo que la literatura no es indígena, es indigenista, y solo será indígena cuando sean los indígenas los que estén escribiendo esa literatura. Y entonces no es poco, porque él advierte la externalidad que tiene. El indigenismo es un movimiento estético, cultural, literario, teórico, pero que por definición está fuera del movimiento indígena mismo. O sea, son intelectuales, son mestizos, criollos, urbanos, que hablan sobre el indígena, lo tratan de representar, de redimir inclusive, y pueden ser muy sacrificados, pero no dejan de ser mestizos, blancos o urbanos. Él detecta eso, y esa toma de distancia está vigente hoy todavía, porque sigue siendo hoy necesario diferenciar y necesario romper con toda forma de representación del indígena desde fuera del movimiento. Y esa es la ruptura de los años 70, ¿no? Yo diría incluso un poco más tarde, porque hay inicios del catarismo, ponele boliviano, pero en los 90 es bien evidente lo que pasa. A una tradición de izquierda muy clasista, todo lo que provenía de las tradiciones indigenistas más orientadas a la demanda étnica o racial, incluso en Estados Unidos también, con las demandas de los derechos civiles, en América Latina hay un momento donde se divorcia un poco esto. Entonces la demanda es más étnica, pero cuando en Ecuador en los años 90 masivamente aparecen las comunidades indígenas en la ciudad de Quito, sorpresivamente además, y generan el Pachacuti, que es un partido que claramente se identifica como étnico, vos ahí ves que Mariátegui sí diferenciaba con claridad la opresión racial y la opresión de clase, nada más que las consideraba interrelacionadas. En un momento esto se divorcia realmente en la acción política misma, en los movimientos sociales, y quizás con Evo Morales, y ya del 2005 para acá empieza a retomarse la idea y que no es otra cosa que la definición de interseccionalidad también, de que las desigualdades están vinculadas, que siempre cuando en clase doy el ejemplo de la relación entre la negritud y la subalternidad de clase, es como el huevo y la gallina. ¿Sos negro porque sos pobre porque sos negro, o es la misma cosa, ¿no? Porque históricamente se dieron juntas. Entonces creo que en los últimos años su visión, digamos, de esa interrelación entre la dominación de clase, de nación y de raza realmente tiene vigencia, ¿no? Sí. Lo que sí has escrito también de que Mariátegui tenía una estrategia de alguna forma, tenía un posicionamiento estratégico que va a llevar, ya si se quiere, en los últimos años, incluso al Congreso de Buenos Aires en 1929, de una idea de cómo se podía articular esa idea entre clase obrera, pueblos originarios, revolución socialista. ¿Por qué le has rescatado, digamos, ese debate estratégico y qué importancia tiene para el desarrollo de su pensamiento también sociológico, bueno, cultural, porque en él todo se interconecta, ¿no? Sí, pero sí. Me interesa que desarrolles un poco ese debate estratégico. Lo que pasa es que esas tesis sobre la raza son lo que hoy tiene vigencia en toda esta discusión. Bien. Primero porque
en muchos aspectos, pero bueno, en esa conferencia del año 29, que es la Conferencia Comunista de Buenos Aires, esas tesis sobre la raza es cuando emerge la cabecita de Mariátegui en el mundo del movimiento comunista internacional. Él no puede viajar porque está enfermo, así que va a una delegación en su nombre, pero esa delegación, que lo que hace es defender la tesis escrita por Mariátegui, el planteo se oponía a la posición oficial de la Tercera Internacional, que venían con sus representantes a plantear el autonomismo indígena. Y fíjate que yo te hablo de cosas que están en debate hoy. Sí. Pero en el año 29, en un periodo donde todavía el desarrollo del estalinismo hay que esperar unos años más para que sofoque algunas de las posiciones que para mí fueron claras en Lenin, que por eso se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y así lo veía Mariátegui. Decían, bueno, se supone que respetamos la autonomía de esas repúblicas. Y venía la Tercera Internacional planteando la autonomía de las repúblicas indígenas latinoamericanas. Y Mariátegui dice, lo único que vamos a lograr con eso, si no hay una revolución en lo económico y una redistribución de las tierras, es otorgar, es como si estuviéramos otorgando una república ficticia, digamos, o sea, una serie de derechos que no van a existir porque no le vamos a dar las tierras, porque no se resuelve, digamos, la problemática de clase. Entonces, la Tercera Internacional venía con ese planteo y Mariátegui antepone la necesidad de un cambio estructural y de clase, pero a su vez en ese texto es donde él dice que no es que la dinámica racial o la discriminación, digamos, que el indígena sufre sea una cosa secundaria y que por eso no hay que darles la autonomía indígena, sino que están muy vinculadas, pero no pueden escindirse. Entonces, aparte en esas tesis plantea que el indígena en el medio, sobre todo rural y en el medio de la sierra, en esa época además hablaban todavía en quechua, el 35% de la población no hablaba español en esas zonas. Entonces, él decía, hasta es un tema de acción política y de construcción de un partido, porque sin militantes que hablen el idioma no hay posibilidad de generar líderes indígenas, ¿no? Entonces, creo que realmente ese planteo es el que hoy está más vigente que nunca cuando se discute desde cualquier comunidad indígena en América Latina, ¿no? Muy interesante. Eso después se va a cortar, ¿no? Con la muerte de Mariátegui, ese debate va a haber un giro, recién lo mencionaste. El estalinismo va a emprender pocos años después, realmente un combate muy fuerte contra su influencia, contra su legado, cambio de nombre del partido, y creo que vos lo has llamado un cerco sanitario. Y bueno, las obras de José Carlos van a pasar muchos años en el ostracismo, hasta poder ser publicadas muchos años después por sus hijos. Dos cosas quería preguntarte en relación a eso. Primero, ¿por qué considerás que la posición oficial de los partidos comunistas vio tan peligroso el pensamiento de Mariátegui? ¿Por qué fue tan dura la respuesta a sus planteos? Y en segundo lugar, un comentario, recién mencionaste lo de Samuel Glusberg, y estaba recordando que en el medio de esos años tan sombríos que no se hablaba de Mariátegui y demás, él escribe con el seudónimo de Enrique Espinosa en la revista Claves, que dirigía Trotsky en México, pocos meses antes del atentado que va a terminar con la vida de Trotsky, un homenaje a los 10 años de la muerte de Mariátegui, un texto muy, muy lindo que escribe Samuel Glusberg. Quizás no sé, no tengo el conocimiento para hacerlo, habría que investigarlo, pero probablemente Trotsky haya conocido también a Mariátegui, que veía esa revista a través de Samuel. Muy interesante. Así que si podrías contarnos un poco esos dos mundos, la reacción estalinista por un lado, y si nos podrías dar algunas notas más sobre la relación con Glusberg. Sí, o con Trotsky, que también sí. Me han preguntado. En realidad, yo creo que todo ese cerco sanitario tiene muchos niveles, ¿no? Por una parte a nivel peruano y explicaciones, y a nivel internacional. A nivel internacional vos tenés 2 o 3 evidencias, porque el resto circulaba mucho dentro del movimiento comunista internacional, seguramente a través de los informes internos, ¿no? Mariátegui, públicamente, digamos, de la Tercera Internacional surgen 2 o 3 escritos que se publican,
en donde lo acusan por una parte de espiritualista y por otra parte de populista. Entonces, ¿por qué? Porque él cuestionaba una cosa tan básica para los partidos comunistas como era: tenemos que hacer una revolución, primero democrático-burguesa, después iremos al socialismo con el proletariado. Ese es el esquema. Y en ese esquema Mariátegui estaba en una posición totalmente crítica. Y segundo, eso a nivel internacional sigo, ¿no? Ya estamos desde el año 26, no, desde el Secretariado Sudamericano, no recuerdo exactamente el año, con la imposición de las 21 condiciones de los partidos. Se tienen que llamar Partido Comunista, tienen que llevar la organización del centralismo democrático, y Mariátegui era todo lo contrario su planteo. Primero, nunca aceptó el cambio del nombre, para él siempre fue el Partido Socialista Peruano, a pesar de que se lo plantearon. De hecho, en la conferencia comunista él planteó claramente que no iba a cambiar, y otros partidos ya estaban cambiando el nombre. Y por el otro lado, él no imaginaba un partido con ese centralismo democrático, entre comillas democrático, que nunca fue, en este le caso faltaba era un poco la burocrático, parte esa, pero centralista, sino que él imaginaba un partido en capas de cebolla, digamos, ¿no? Y lo que estaba afuera era el movimiento. Por eso digo que hay algo del ordinovismo que siempre estuvo en él, pero todo era muy heterodoxo para una etapa en donde realmente se intentó imponer una forma de organizar los partidos, un nombre. Lo que pasa es que hay un momento que es lo que le da libertad a Mariátegui entre ahí está el 27, entre el Secretariado Sudamericano, que tiene su revista, la Correspondencia Sudamericana, y el 32, en donde hay 5 o 6 años de poca actividad del Secretariado Sudamericano. Y la conferencia comunista es bastante libre, la del 29, o sea, hay una discusión muy abierta, muy, muy interesante, como que afloja un poco lo que al principio parecía ser una imposición muy dura. Entonces por eso Mariátegui participa, se hace la discusión. Después, claro, después del 32, que a nivel internacional puede ser tomado como la bisagra, ya cuando están las purgas, cuando empiezan, por ejemplo, Mariátegui nunca vio la represión o la cancelación del futurismo ruso, que es el movimiento vanguardista que él más admiraba, a nivel pictórico, poético también. Él nunca lo vio a eso, ¿no? Del 32 al 34 empieza una campaña muy fuerte, y es donde ahí sí el estalinismo ya empieza a sofocar toda organización vinculada con el comunismo que no cumpliera con esas condiciones. Entonces él esa parte no la alcanza a vivir, y cuando me preguntan por Trotsky yo siempre recuerdo los textos que él ha escrito, además de los que le interesó siempre sobre el arte. Y él en uno dice, ¿no? Es del año 29, porque él alcanza a leer los escritos en el exilio de Trotsky, del New York Times. Él dice, bueno, estoy de acuerdo en ciertas cosas, pero al mismo tiempo es Stalin quien expresa el alma rusa de hoy, lo que Rusia hoy necesita. Porque él no ve de ninguna manera el efecto del stalinismo en Rusia todavía. Entonces, claro, dice, sí, Trotsky es internacionalista, pero Stalin se da cuenta que hoy Rusia necesita una visión más nacional, y pasa de largo. O sea, no es un tema tampoco que sea central para él en ese artículo, ¿no? Pero sí era un gran conocedor de todos los escritos estéticos de Trotsky. Ahora, Glusberg sí, como editor y como partícipe de la Cuarta Internacional, y mucho más involucrado en los procesos ya post muerte de Mariátegui, es como una voz que va rescatando a este Mariátegui, que es un Mariátegui y con la honestidad de no hacer lo mismo que habían hecho con él en el Perú, de no convertirlo en un Mariátegui trotskista, sino realmente de tratar de rescatar la riqueza del pensamiento de él en todo momento, y contribuir a la difusión de su pensamiento. En el Perú pasó lo contrario, que te digo, es el cerco sanitario local. Agarraron, yo los encontré en los archivos, ¿no? Armaban libelos de inventos, de un fragmento, otro fragmento, inventaban un artículo, un libro, donde Mariátegui era marxista-leninista, estalinista, unas cosas desagradables, además, por supuesto, de que eso es una falsificación. Totalmente, una falsificación. Y por el otro lado, bueno, la imposibilidad de que circulara su obra, hasta que los hijos, que tenía 4 hijos varones, en el año 59 editan esa colección, ¿no? Y ahí empieza a circular su pensamiento, pero durante prácticamente del 32 o del 30, pero yo diría del 32 al 59 es ese cerco sanitario local e internacional, ¿no?
¿Qué le dirías a los jóvenes que hoy están atravesando estas coyunturas políticas tan vertiginosas en Argentina y en América Latina, que pueden llegar a encontrar de valioso en la obra, en el pensamiento, en la vida de José Carlos Mariátegui? Mira, por una parte, todo lo que estamos hablando hoy, estamos hablando de alguien que murió estamos en el 24, ¿no es cierto? Que murió casi un siglo, digamos, atrás, o sea, se van a cumplir en el 30 los 100 años de su muerte, y que sin embargo hoy, por eso te decía que incluso hicimos una traducción al inglés de las tesis sobre la raza, porque es realmente de parte de la discusión internacional, de la interseccionalidad, de los grandes temas hoy de la sociología, incluso de la política. Así que en ese punto, y todos los que chicos o chicas que tengan interés en la cuestión indígena o en las desigualdades sociales, Mariátegui es una lectura maravillosa. Además es una lectura muy rápida porque todos sus textos son cortos, como un periodista quiera, tiene solo 2 libros completos, ¿no? Pero me parece que lo más interesante es que es una trayectoria totalmente agónica. O sea, es una persona que murió a los 36 años, porque nació en el 94, murió en el 30, que a los 12 años se le declaró una poliomielitis, que en el año 24 él tenía 28, nació en en el 24 él tenía, nació en el 94, te dije, ¿no es cierto? Claro. Sí, tenía 30 años. Le tienen que cortar una pierna y queda desde el año 24 hasta el 30, que muere finalmente producto de esta propia enfermedad, en un un hermoso sillón de mimbre, ¿no? de inválido, digamos, desde donde él condujo una red internacional, nacional, donde hizo todos estos aportes sin poder moverse de Lima. De hecho, él había querido viajar a Buenos Aires para ser operado y pocos meses antes de ese viaje muere. Y él, sin embargo, desde esa condición, fíjate, cómo en ningún momento renunció a la universalidad, tenía las tertulias de su casa, que era Washington Izquierda, es la calle donde estaba su casa, permanentemente tertulia, o sea, no perder, a pesar de los contextos físicos y personales que tenía, dinamismo. Y tuvo que vivir, que lo encarcelaran, que fue antes de la creación de la revista Mauta, ese peso también de la crítica que venía de distintos lugares, porque a él no le interesaba tanto la crítica del movimiento comunista, pero sí la de los indigenistas peruanos, con los que tenía un enfrentamiento muy grande. Así que en un contexto donde desde el 19 estaba Augusto Leguía, una dictadura, y bueno, pensar que no solamente enfrentaba el contexto tan duro como el que tenemos nosotros hoy, sino esa condición física, ¿no? Así que me parece que es realmente para leer a alguien que te demuestra que hay que tener, una visión agonística de la vida, sí. Muchísimas gracias, Fernanda. De nada. Nosotros queremos hacerte un regalo de parte de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista. Un libro de nuestro compañero Juan Dalmazo, que ha escrito recientemente, es un libro que tiene 2 años, Mariátegui, Teoría y Revolución, y es nuestro agradecimiento por esta conversación tan hermosa que hemos tenido. Muchas gracias, hermosa, y gracias por el regalo. Por favor. Nos vemos en un próximo capítulo del Talón de Hierro.